En nuestra propuesta Formación desde Casa, te invitamos a participar en el webinar Innovación Educativa y Competencias del siglo XXI. Voy a arrancar con una frase de Paulo Freire que dice: enseñar no es transferir conocimiento, sino crear las posibilidades para su producción o su construcción. Quien enseña aprende al enseñar y quien enseña aprende a aprender. Es increíble lo que hemos tenido que experimentar en estos últimos 6 meses y prácticamente en tan breve lapso de tiempo hemos adquirido como docentes, como directores, como padres de familia e incluso como alumnos destrezas que antes nunca nos hubiéramos podido imaginar que podíamos nosotros aprender. Entonces, definitivamente nosotros como maestros, pues continuamos en esa tarea, en ese proceso de aprendizaje continuo. Quise compartirles algunas de las tendencias más importantes en educación que de alguna manera siguen siendo relevantes desde que inició esta pandemia del COVID-19, pero que vale la pena revisar a la luz de la situación actual que estamos viviendo. Definitivamente que es sumamente importante que nuestros estudiantes adquieran las destrezas para su vida profesional, tanto a nivel universitario como para el trabajo. Entonces, ahí tenemos que el 72% de los profesores consideran que es sumamente importante esto. Pero ¿cuál ha sido dentro de lo complejo de la situación anormal, por llamarle de alguna forma, que estamos viviendo? Es que ahora padres y educadores quieren que los hijos reciban una educación más holística. 71% de los docentes, y este fue un estudio hecho a nivel mundial, dicen que enseñar es gratificante y se sienten muy comprometidos en agilizar las tareas para centrarse más en el aprendizaje del alumno. Definitivamente, ahora que hemos tenido que pasar a este modelo diferente de educación virtual o educación a distancia, de la cual voy a hablar en unos momentos, pues nos hace ser más innovadores. Y definitivamente el hecho de pensar en aulas colaborativas donde los estudiantes compartan sus experiencias, aprendan no solamente del maestro, sino de uno o de otro de sus compañeros, permite tener una mayor flexibilidad. Y uno de los ejemplos importantes de estas aulas de tipo colaborativo es lo que se llama los makerspaces, que son espacios para el desarrollo de la innovación y creatividad. Normalmente ahí se trabajan actividades en el área que por sus siglas en inglés es STEAM, Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics, donde a través de proyectos los estudiantes trabajan colaborativamente. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pero ahora no están yendo los alumnos al colegio, pero igual vamos a ver también que pueden trabajar colaborativamente y en proyectos aún en forma virtual. Y la otra parte es el tema del pensamiento computacional, donde hoy más que nunca hay una estadística que 92% de los trabajos a futuro requieren de habilidades digitales. De alguna manera, la situación actual ha sido como una maestría rápida donde... Un acelerador. Exactamente. Ya veníamos así, ¿verdad? Exactamente. Ha acelerado precisamente esas destrezas digitales. ¿Y quién iba a decir que hoy personas como su servidor, que tiene 63 años, se iba a ver envuelto en desarrollar sus destrezas digitales, como lo estoy haciendo en este momento? Otra cosa interesante es que los lazos entre padres y tutores con los colegios habían sido
bajos, o sea, 1 de cada 3 padres tenían una relación o comunicación involucrándose más con el colegio de sus hijos. Pero a raíz de la situación de la pandemia, los padres se están involucrando más en la educación de sus hijos y por las herramientas digitales hay una comunicación más constante entre profesores y padres. La otra cosa es que 2 de cada 3 padres de familia desean que se priorice el pensamiento creativo e independiente. Es lo que normalmente decimos, que el alumno sea creador o constructor de su propio aprendizaje. Y esto también, derivado de la situación, se está dando porque el alumno se siente más empoderado, más obligado a aprender por su propia cuenta, obviamente siempre guiado por el tutor virtual o su docente. También tenemos que 69% de los profesores indican que la tecnología puede usarse para cualquier asignatura. Pues ustedes no me van a dejar mentir, los profesores han tenido que ser tan creativos, hasta desarrollando clases de educación física o de formación musical, y cualquier asignatura se ha podido enseñar a través de procesos innovadores y atractivos. Y por último, en cuanto a la responsabilidad digital, 73% de los padres les preocupa que sus hijos accedan a contenido inapropiado. Entonces, definitivamente está en tanto padres como colegios ayudar a los hijos a mantener relaciones saludables con la tecnología y con el mundo digital. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo ahorita? Es una nueva normalidad, ¿verdad? Estamos familiarizados con todo este tema de TICs, e-learning, webinars, e-books, Flip the Classroom, educación virtual, blended learning o educación híbrida, etcétera, etcétera. O sea, estamos claros en qué consiste todo esto. ¿Qué es lo que sucede? Lo que ya existía desde hacía muchísimo tiempo atrás es lo que se conoce como educación a distancia. Y realmente ese modelo existe desde los años 1700, donde no hay una relación directa entre el alumno y el profesor, sino que es totalmente asincrónica. Es decir, que se les hacía llegar guías, contenidos escritos al estudiante que estaba, digamos, situado en un lugar lejano a la escuela, pero podía acceder asincrónicamente. ¿Qué quiere decir asincrónico? Que no era en vivo al mismo tiempo, sino después de horas o de varios días podía recibir la información, leerla, hacer los ejercicios o tareas y luego regresarla al docente. Yo no sé si en Ecuador pasa lo mismo que en Guatemala, pero desafortunadamente de los 3 millones de estudiantes del sistema público, el 80% no tiene acceso a internet y no tiene acceso a dispositivos electrónicos. Entonces, de alguna manera, se les ha tenido que mandar por envíos y por escrito dichos documentos para que los niños los puedan recibir en las diferentes poblaciones y puedan leer y puedan trabajar en esas guías que representan este modelo de educación a distancia. Entonces, casi que el maestro en este modelo no interactúa con el alumno. Caso distinto es al de educación virtual, que surge a finales de los años 90 y parte de la necesidad de brindar educación a los alumnos que no pueden asistir a un salón de clases. Es sincrónica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí es donde ya intervienen plataformas, ya intervienen sistemas como Meet de Google o Microsoft Teams o Zoom, donde podemos dar el equivalente a clases en vivo en forma sincrónica, que es lo que llamamos educación virtual. ¿Qué es lo que hemos estado haciendo? Y me imagino que no va a ser muy diferente lo que se ha estado haciendo en Ecuador que lo que hemos estado haciendo aquí en Guatemala. Esto se conoce bajo el nombre de aprendizaje ubicuo.
Es decir, una combinación de educación a distancia con educación virtual. Ojo, que acordémonos que en educación a distancia, como yo decía hace un rato, viene desde los años 1700, pero también puede haber educación asincrónica, donde utilizando medios electrónicos como Classroom de Google, donde no sea en vivo la clase, pero sí a través de una plataforma, puedan los estudiantes acceder a los contenidos de los maestros y puedan resolver los ejercicios, problemas o tareas que el docente les da. Eso se puede hacer, por ejemplo, para la gente con menos recursos, a través de cuadernos, guías de trabajo. A la gente que tiene acceso a dispositivos y a Internet, lo pueden trabajar a través de Classroom, pero es de forma asincrónica. Quiere decir que no es en vivo o al mismo tiempo. Sin embargo, por ejemplo, cuando en Guatemala se suspendieron las clases a partir del 16 de marzo del 2020, la mayoría de colegios trabajaba solamente en forma asincrónica, pero se dieron cuenta que los alumnos se aburrían y que de alguna forma necesitaban ver al docente. Y ahí es donde surge el implementar la educación sincrónica, donde muchos colegios o estamos utilizando la plataforma de Meet, que hasta este momento es gratuita por parte de Google, o la plataforma de Microsoft Teams, o lo que muchos de nosotros utilizamos, como lo estamos haciendo en este momento, es a través de Zoom. Entonces, hoy en día, no sé si en sus instituciones educativas, pero en el colegio de mi familia, nuestras alumnas, porque es un colegio católico de 1,500 alumnas que se llama El Sagrado Corazón de Jesús, todas ellas reciben, dependiendo de la edad, pero entre 2 y hasta 3 horas y media diarias de clases sincrónicas en vivo, virtuales, a través de Meet, de primero primaria en adelante, y en preescolar utilizan Zoom. Esto en combinación con la educación asincrónica. Definitivamente, los dos son importantes y los dos se complementan muy bien. Porque acuérdense que si, por ejemplo, anteriormente teníamos 6 horas presenciales de clases, es decir, que los alumnos asistían a nuestros colegios de 7:30 de la mañana a 2 de la tarde, más o menos son 6 horas efectivas de estudio. Pero estando de forma virtual, no les podemos dar las mismas 6 horas. El alumno se cansa, entonces probablemente hacemos 3 horas de forma sincrónica, clases en vivo, y complementamos con actividades asincrónicas que no son en vivo, sino que el estudiante estudia, lee, investiga como complemento a la clase en vivo que tuvo con el docente. ¿Ok? Otro concepto que les quiero compartir es el de Learning Management System, y es la importancia del uso de una plataforma educativa adecuada. Entiendo que en Ecuador, al igual que en otros países, hemos tenido la opción de adquirir una plataforma sin contenidos para que nosotros le vayamos agregando los contenidos. Esto, por ejemplo, se trabaja con la G Suite o Google Apps for Education, y hay otras como una plataforma canadiense que se llama Design to Learn, que entiendo que algunos colegios, sobre todo en Quito, han estado utilizando, pero esas plataformas no tienen contenidos académicos, sino que los mismos maestros tienen que ponerle contenidos académicos. Pero también hay otras plataformas desarrolladas en diferentes países que sí tienen contenidos muy relacionados con el currículo nacional base del país donde estén los colegios funcionando. Entonces, la plataforma o Learning Management System es muy importante que los colegios lo tengan bien claro,
para no decepcionarse y para estar más seguros de qué tipo de herramienta le estamos ofreciendo a nuestros estudiantes. Y la última parte que yo quería compartirles en este primer segmento es el tema de la gamificación. Definitivamente tenemos otro tipo de alumnos estudiando hoy en día. Los padres de familia son lo que llamamos de la generación millennial y los alumnos son de la generación centennials y de la generación touch. Entonces, definitivamente, ellos se sienten más atraídos por el tema del aprender a través de videojuegos y por eso es que, y me imagino que algunos de los colegios, algunos de ustedes, educadores, han estado utilizando, digamos, plataformas como Quizzes, como Kahoot, como Booklab, como Genial y como EduPlay, donde a través de videojuegos los chicos están aprendiendo habilidades lógico-matemáticas y de todo tipo, ¿verdad? Yo siempre he pensado que hay que medir lo que se hace. Hay que determinar el nivel de aprendizaje de los estudiantes. Si ustedes me preguntan a mí, yo creo que derivado de lo que hemos aprendido ahorita, el mejor modelo es el híbrido, donde se combinan actividades virtuales y se combinan actividades presenciales. Es bien difícil esperar que solo de forma virtual el estudiante adquiera las mismas competencias que estuvo adquiriendo de manera presencial en un colegio o en una escuela donde puede interactuar, socializar, trabajar en equipo colaborativamente y resolver problemas y proyectos interdisciplinares con sus compañeros o compañeras de aula. Entonces, definitivamente hemos tenido, ahí sí que por la pandemia, que hacer este modelo virtual, pero si me preguntan a mí, la combinación es la solución y definitivamente yo no haría desaparecer el modelo presencial porque siempre es muy, muy importante esa interacción, esa sociabilidad y definitivamente aprenden muy bien los alumnos cuando están en la escuela o en el colegio. Gracias. Pues yo pienso que la realidad es que es un cambio de paradigma. Sí, vivimos en diferentes culturas, sobre todo, como dijimos, ustedes mismos en Ecuador son lugares totalmente diferentes, es igual en Guatemala. Las diferentes ciudades, todas hemos tenido diferentes abordajes a cómo estamos, valga la redundancia, abordando esta nueva realidad. Pero al final de cuentas, ¿a qué me refiero con un cambio de paradigma? Porque definitivamente, como decía previo Guillermo, ya no van a poder tener la misma cantidad de tiempo enfrente de una computadora como que estuvieran en una clase presencial. Pero eso no significa que no hay otras herramientas que podamos utilizar como las que nosotros estamos mostrando el día de hoy. Pero al final de cuentas es importante cómo utilizamos toda esta tecnología como herramientas, pero que no perdamos la sincronicidad, o sea, todos conectarnos al mismo tiempo, como estamos ahorita los 280 participantes más nosotros 5 panelistas, todos estamos conectados al mismo tiempo porque queremos aprender los unos de los otros y definitivamente también hemos aprendido que desde los pares, de nuestros pares, aprendemos mejor. Entonces, regresando a este cambio de paradigma, tenemos otras estrategias y metodologías y es parte de lo que yo les quiero presentar el día de hoy. Entonces, ¿cómo vamos cambiando ese paradigma? Primero, entendiendo que yo les puedo decir que llevo unos años de estar trabajando en el sector educativo y les puedo decir que un 20-30% que yo me topaba cuando llegaba a un colegio, a una institución educativa, los docentes, yo me daba cuenta que un 20-30% no se habían ni siquiera metido a sus correos electrónicos. Era tan evidente. Ahora
hoy en día no nos podemos dar ese lujo. Ahora todo nos tocó tener algún tipo de canal de comunicación virtual con el resto de las personas, o sea, nuestros alumnos y los padres de familia. Entonces, las estrategias que nosotros estamos proponiendo van más centradas en el individuo, en los alumnos, en entender un poco más quiénes son esas personas que tenemos atrás de las cámaras. Y por eso ahora más adelante voy a hablar un poco más de habilidades socioemocionales. Pero entonces tomemos en cuenta esto para nuestras estrategias, que sean centradas en el alumno, que sean centradas para la enseñanza de grupo. Sí estamos de acuerdo en las inteligencias múltiples de Gardner. Tenemos 8 inteligencias múltiples de Gardner, no sé si ya las conocían. Entre ellas tenemos lo que forma la inteligencia emocional, que es la inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal. Y hay muchos mitos también. Tal vez por lo que tengamos diferentes inteligencias o que basadas en estas inteligencias múltiples, no significa que nuestra docencia, nuestra clase tiene que estar enfocada en si tengo la mayoría de personas que aprenden en base a matemáticas, son más lógico-matemáticas. O sea, no solo concentrarme en esa persona, a eso no se refiere cuando hablamos de educación personalizada, sino es entender que tenemos diferentes características como grupo. Entonces, ¿cuáles son esas características para que yo pueda llamar más la atención? No voy a hacer lo mismo con un grupo de 7 años como voy a hacer con un grupo de 13 años. Definitivamente van a tener otros puntos, otros temas de interés, y es importante que yo conozca un poco más de qué está sucediendo, pensaría, ¿verdad? Centradas en el trabajo colaborativo. Ahorita vamos a ver un poco más a qué nos referimos con trabajo colaborativo, pero él sí ya lo había mencionado antes, donde entran varios actores con un rol específico a jugar y podemos hacer diferentes proyectos. Entonces, este es un primer ejemplo de cómo podemos nosotros seguir desarrollando esas destrezas y esas habilidades socioemocionales. Y además tenemos ya las metodologías. ¿Cuáles son? El aprendizaje cooperativo. Aquí es donde ya no solo estamos en base a diferentes roles, sino que tenemos que entregar y tenemos que trabajar en base a algún proyecto, en base a resolver algún problema que se le presente al grupo. Design Thinking es también una metodología reciente, pero no es que sea nueva, recientemente está siendo más conocida. No sé si ya la conocían. Nosotros la utilizamos en nuestros diferentes programas y proyectos. Y lo que nos ayuda es a involucrar a toda la audiencia, a todo el grupo, a co-crear sobre un mismo tema que se les pone como insignia. Y la aplicación de las competencias de docentes virtuales. Aquí ya entramos en cómo utilizamos todas estas herramientas que se nos van presentando. Entonces, empecemos por aprendizaje cooperativo. Esto es toda una cultura de convivencia, o sea, pensando tanto en el aula virtual, cuando estemos sincrónico, o sea, todos conectados al mismo tiempo, o en ese salón de clases, a eso se refiere. O sea, para poderlo llevar a cabo necesitamos todos estar conectados al mismo tiempo, y sí hay diferentes cosas que se pueden trabajar aunque estemos a distancia. Tal vez manipulativos o temas como que nos reunamos ahorita a trabajar un mismo proyecto como un robot, por ejemplo. Tal vez eso no va a ser posible en este momento, pero hay otro tipo de proyectos que se pueden poner más en un tema social. O sea, se puede siempre reunir al grupo a trabajar cooperativamente. Tienen roles distintos, son 4 roles en total los que tienen. Tienen la persona que lleva el tiempo, tienen la persona que es la que habla, el vocero del grupo, el secretario, la persona que lleva la nota de todo, y una persona que está viendo y recolectando toda la información. Entonces, cuando cada uno tiene un rol asignado, también es importante que entendamos que cada vez que volvamos a trabajar con ese grupo, podemos cambiar los roles del lugar. ¿Por qué nos encanta tanto esta metodología? Es porque se cambia de roles, no se queda el alumno solo centrado en uno. Trabaja en base a las estructuras prediseñadas, o sea, tiene una ruta que seguir. Entonces, eso significa que el docente tiene un gran papel cuando viene el aprendizaje cooperativo. ¿En qué? En que va a dar todas las instrucciones, va a decir cuáles son todas las insignias que tienen que seguir los alumnos para que ellos sepan qué tienen que entregar. Está orientado hacia los procesos neurocognitivos. Ahorita tengo un poco más adelante de explicar por qué nos referimos allá a la neurociencia, por qué empezamos a
a centrarnos en el alumno, a entender cómo es que su cerebro funciona un poco más para que nos ayude a ver a entender cómo ve el mundo, cómo procesa y por qué es que reacciona de la manera que reacciona, ¿verdad? Y cómo va a desarrollar esas habilidades socioemocionales. ¿Cuáles son nuestras habilidades socioemocionales? Ser más inteligente con mis sentimientos, entenderme, yo cómo me veo, cómo reacciono. ¿Será que reacciono ante ciertas situaciones que vemos que son injustas? ¿Qué es lo que me hace a mí detonar? Es tan importante, inclusive si estamos en un proyecto como el aprendizaje cooperativo. ¿Por qué? Porque si solo hay un joven, un adolescente que quiera ser el líder siempre, eso seguramente nos va a causar ruido en el ambiente del resto del grupo. Entonces, el docente es vital que esté ahí presente para poder manejar en ese momento esa conversación, que tenga más preguntas generadoras, que llamen a la curiosidad y a la investigación, a que simplemente opacar al que quiera ser líder quitándole el rol. Hay una manera muy distinta en que podamos manejar todas estas situaciones socioemocionales que les voy a llamar. Entonces, educando en la dirección de cómo funciona el cerebro por medio del aprendizaje cooperativo. Entonces, ¿por qué queremos entender un poco más el cerebro? Porque el cerebro les puedo decir que lleva bastante, más de 60 años de estar siendo investigado, pero a partir del 95 realmente empezamos a ver data más verídica que rebotó muchos mitos que se tenían previo, como el que solo usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso no es así. Nuestro cerebro lo que hace es ser más inteligente en cómo utiliza los recursos. Por eso es que sabe que cuando estamos dormidos necesita y va a estar pensando, va a estar haciendo otras cosas, pero el resto del cuerpo va a estar dormido en ese momento. Entonces, el cerebro lo conocemos hasta recientemente y de lo que sabemos es que todas las personas que estamos aquí, ya sea hombre o mujer, en lo que nos parecemos más, somos más similares que diferentes. Es que nuestro cerebro, ante cualquier novedad, es resistente a ese cambio. Esa es la realidad. El cerebro, nuestra primera reacción es resistencia. Luego, seguramente algunos vamos a poder sobrellevar esa novedad de una manera mucho más fácil o más rápido que otras personas. Ahí sí vamos cambiando en cómo reaccionamos. Pero para comenzar, nuestro cerebro es resistente, para que lo sepan. Tanto el de los adultos como el de los alumnos. Entonces, es importante que entendamos eso y cómo poder impactarlo por medio del reto, por medio de causarle placer, por medio de soltar todos esos neurotransmisores que nos ponen felices, el hecho de cuando hacemos ejercicio, la oxitocina, la serotonina, cuando todas estas neurotransmisores químicos son segregados, nos ayudan a enfocarnos y tener más conexión con la persona que nos está enseñando. Vanessa, ¿sí? Por favor. Voy a interrumpirte un momentito. Pienso que muchos educadores se están preguntando ahorita, bueno, ¿y qué pasa con la educación afectiva? ¿Qué pasa con esa interacción social? ¿Qué pasa con esa educación con amor, donde podemos abrazar a nuestro maestro, los alumnos interactúan unos con los otros? Entendemos muy bien lo que estás explicando del trabajo cooperativo, pero ¿cómo podemos virtualmente subsanar esa falta de afectividad y esa nueva emocionalidad que están experimentando, no solamente los alumnos, sino los docentes? Pues considero que es un poco complicada la pregunta, pero la separaría tal vez en dos partes. ¿Cómo prepararme como docente previo al momento? Y luego, ¿cómo poder sumergirme ante la situación que se está dando afectiva en ese momento en que están todos conectados al mismo tiempo? Obviamente en la virtualidad no vamos a poder estar tocando, no vamos a poder estarnos reuniendo físicamente unos con otros, pero de nuevo, hay otras maneras en que lo podamos hacer. Entonces, que no perdamos ese momento de trabajar cooperativamente, o sea, que todos
estén trabajando en ese mismo momento y que en ese momento el docente sea el que esté revisando qué es lo que está sucediendo dentro de ese grupo. Entonces, eso significa que de pronto tienen que dividir los grupos, o sea, hay muchas otras maneras en que se puede y para eso tenemos, por ejemplo, las herramientas de Google. Vi que bastante usan también herramientas de Google. Tenemos Google Docs, tenemos Google Slides. Cuando estamos con un grupo al mismo tiempo y todos están conectados a ese mismo documento, ahí podemos empezar a integrar qué es lo que está sucediendo dentro del grupo. Entonces, diría, así es como contestaría tu pregunta. Primero, me preparo yo como docente, tengo que estar mucho más limpio, o sea, estar bien para servir bien. Si sé que estoy estresado en este momento, entonces tengo que hacer alguna actividad previa para desconectarme y poder estar presente con los alumnos. Y lo otro que diría es en una constante explicación, decirles a todos qué es lo que está sucediendo para que estén enterados y no consideren que simplemente se están dejando sus sentimientos a un lado, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos reunimos cooperativamente en grupo, podemos empezar como docente, bueno, antes de entrar a toda la actividad, quisiera preguntarles cómo vienen el día de hoy. Entonces, por ejemplo, te pregunto a ti en este momento para dar el ejemplo. ¿Cómo vienes tú el día de hoy? Yo estoy sumamente motivado, contento, retado, porque me encantan los cuestionamientos que están haciendo otros educadores. La única preocupación que tengo es el manejo del tiempo, que nos vaya a alcanzar para cubrir todos los slides que tenemos, ¿verdad? Pero aparte de eso, muy agradecido con Editorial Don Bosco y muy emocionado por estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias. Entonces, ahí hay un perfecto ejemplo. Le pregunté cómo estaba. Vemos que su preocupación es el manejo del tiempo. Entonces, es importante también que entendamos que, ok, tal vez no vamos a presentar todos los slides tal cual, no nos quedemos en esa caja, sino que interactuemos y veamos cuáles son todas las realmente lo que está quejando a nuestro público. ¿Por qué? Porque van a recibir los slides de todas maneras, los van a poder leer, ¿verdad? Entonces, pasándonos a la siguiente metodología de aprendizaje, que es siempre a través de cooperativo, pero este es de Keegan, se llama. Esta es lo que nos dice es que exista una interdependencia positiva, una responsabilidad individual, una participación igualitaria y una interacción simultánea. O sea que siempre estemos pendientes de suplir sobre lo que los demás estén viviendo. ¿Y de qué manera podemos preguntarles? Design Thinking, hay muchísimo que se les pueda decir al respecto, hay una certificación al respecto, así que no considero que los voy a poder volver expertos en este momento, pero les puedo decir lo que más nos llevamos cuando aplicamos esta herramienta, Design Thinking. Aquí tenemos Tim Brown, que es uno de los primeros creadores, que es de la Universidad de Stanford de Estados Unidos. Y él lo que nos ha enseñado valoran mucho el error, la prueba y el error, itinerar. El hecho de que si yo estoy fallando más rápido, yo voy a poder darme cuenta más rápido cuál es el problema. Y por eso cuando estamos hablando de aprendizaje cooperativo, colaborativo o de design thinking, que entre todos lo que tienen en común es trabajar en un grupo, o sea, poner a trabajar en diferentes pasos a mi grupo de alumnos, lo que queremos es que exploren, que fallen, porque me imagino que tanto en Ecuador, de lo poco que conozco, como en Guatemala, nuestra cultura latinoamericana en general, sí castiga mucho el error. O sea, ¿por qué no te preparaste antes de la pandemia si no sabíamos que podía haber surgido? Entonces, nos castiga mucho el error si me equivoco, pero entendamos que eso es otra paradigma que debemos quebrar, que al final de cuentas, a través del error y en los momentos en que están en su institución educativa, en esos momentos donde los alumnos más están aprendiendo. Ahí es donde pueden cometer todos estos errores, para que los minimicen ya luego en su vida de adulta. Pero entonces tratemos de ser menos estrictos, ¿verdad? Con eso. Entonces, es un proceso de pasos múltiples, al igual que los otros, que cooperativo que les estaba mencionando previamente y que el colaborativo.
Y lo otro que rescato es que varios pequeños pasos, no unos grandes cuantos. Pequeños pasos, no necesariamente pasos agigantados. No pretendamos que vamos a ser expertos en todas las herramientas. Vamos volviéndonos expertos en algunas. Vamos encontrando con qué me puedo casar yo mejor, con qué me gusta, no solo me gusta, sino con qué yo puedo entender, volverme experto para luego ya agarrar otra metodología. Pero aquí les estamos bombardeándolos con todas las metodologías que existen. Entonces, ¿cuáles son 4 pasos principales de Design Thinking? Identificar el reto, detectar las oportunidades, no solo darles toda la papa pelada, decimos en Guatemala, no sé si dicen por allá también lo mismo, a los alumnos, sino ayudarlos a que a través del reto ellos puedan contestar, no solo darles toda la información, darles mejor, yo utilizo mucho el coaching, y el coaching lo que a mí me ha enseñado son preguntas poderosas. Hagamos más preguntas, busquemos más preguntas, generemos más crítico, sentido crítico, pensamiento crítico en nuestros alumnos que simplemente darles la respuesta para no tener que dedicarles más tiempo. Generación de ideas, o sea, vamos a involucrar a más personas, diseñar ideas tangibles, sí, más personas involucradas, pero tenemos que identificar y quedarnos en una sola idea, no podemos hacer todas las ideas al final de cuentas, porque así es la vida real, no sé si están de acuerdo. Y la co-creación con el usuario. ¿Quién es el usuario principal de todos nosotros aquí? El alumno. Ese es el usuario con el cual yo me tengo que concentrar. Si tiene una edad más temprana, y como vimos, ahora, como ustedes también dijeron, que los padres están mucho más involucrados, entonces seguramente esa es otra audiencia que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, siguiendo. ¿Cuáles son unas competencias docentes virtuales? Tenemos las pedagógicas, las socioemocionales y las técnicas. Las pedagógicas, pues, son las que los tienen a todos aquí presentes, son sus carreras como docentes. Les voy a hablar un poco de lo socioemocional y un poco más ahora sí del cerebro. Y las técnicas es lo que hemos visto a lo largo de la presentación y pues creo que Guillermo nos va a hablar un poco más sobre eso luego. Entonces, ¿a qué nos referimos con socioemocional? Ya me estoy yendo más rápido. ¿Cómo vamos de tiempo? Está bien. Al conocer, aceptar y entenderme, o sea, mayor nivel de autoconciencia, si yo me detengo, como les decía antes, yo les puedo decir en lo personal, a mí lo que más, no sé si lo notaron en algún momento, lo que yo más he trabajado es interrumpir a las personas. ¿Qué sucede cuando alguien más está hablando? Uno quiere terminarle sus oraciones, uno quiere decir algo al respecto porque se le ocurre en ese momento las preguntas, entonces lo primero que uno hace es interrumpir. ¿Qué es lo que yo me di cuenta cuando empecé a entender y a conocer y a aceptarme muchísimo más? Que tenía tanto que decir que podía empezarlo a escribir. De esa manera, era una actividad específica que yo me podía recordar para luego traerlo a la mesa cuando lo quería decir. Entonces, el interrumpir es una señal de falta de control interno, les puedo decir. Oye, no quiero ofender a nadie, pero si nos damos cuenta que de repente hay algunas actitudes de personas, no es echando la culpa a las personas, sino hay ciertas cosas que me detonan. Entonces, si yo ya sé eso, me debo preparar previo a esa reunión. Así como hoy, yo me tuve que mentalizar para poder estar aquí con todos ustedes, dadas todas las circunstancias que están sucediendo, pero como yo ya me conozco y me acepto, yo sé que ¿qué hice yo hoy temprano? Hoy corrí 8 kilómetros, tengo la bendición de que tengo acá donde poder correr, entonces el correr no es para todo el mundo, porque a la gente que se lo recomiendo me dice, no, pero si eso no es para mí, pero como yo me conozco, yo ya sé que yo puedo hacer eso para descargar mi energía y poder estar aquí con ustedes de una manera mucho más tranquila y pacífica y fluida. Entonces, si yo me conozco y me comprendo mejor, podré separar mi percepción de la de los demás. ¿Ok? No es algo que me lo tenga que tomar personal. Eso es de lo que yo más veo en terapia al final de cuentas, que nos sentimos sobreabrumados porque mezclamos todo. Y quiero regresar a Design Thinking. Varios pasos pequeños, no unos cuantos grandes. Yo no puedo pretender de que yo voy a dejar de interrumpir a las personas, no puedo pasar de un 6 a un 10, pero sí puedo decir, ok, si estoy en un 6, ¿qué voy a hacer para irme a un 7? O un 6.5 si hasta ahí quiero llegar en ese momento.
conocerme para entenderme. Y de esa manera yo voy a poderme preparar, mentalizar y llegar más limpia y por ende establecer relaciones interpersonales mucho más asertivas. Entonces, ¿por qué tenemos que conocer un poco sobre nuestro cerebro? Hay 3 partes del cerebro que quisiera que se llevaran el día de hoy. La más importante es donde se ve reflejado en nuestros comportamientos. Pero vamos a empezar por acá. Esta parte del cerebro, no sé si sabían, es conocida como nuestro cerebro reptiliano, el que se encarga, nuestra parte más antigua, que empieza por acá por el cerebelo, y es la que está conectada con todo nuestro sistema nervioso. Cualquier reacción novedosa, aquí es donde entra primero. ¿Qué hace mi cerebro? Entra en un estado de supervivencia. Por eso es que uno es resistente al cambio, porque es nuevo, no sé cómo lo voy a abordar. Hasta que no lo conozca, no voy a saber cómo voy a reaccionar a él. Entonces, la primera es modo de sobrevivencia. Luego, en la mitad, tenemos la amígdala, que es la que nos segrega las emociones que conocemos, esos químicos que conocemos como alegría, como tristeza, como enojo. Entonces, luego de que pasa al modo de sobrevivencia y me quedo pasmado unos segundos, llega a mi amígdala, la amígdala segrega toda la emoción y secuestra mi cerebro. Entonces, en cuestión de 6 segundos, me desconecté de estas funciones ejecutivas. En 6 segundos podemos perder los estribos. Si entendemos eso de nosotros, si entendemos eso de nuestros alumnos, entendamos qué podemos hacer al respecto. No es que estemos oxigenando nuestro cerebro. No se trata de eso cuando nosotros nos detenemos a inhalar por la nariz y exhalar por la boca. Respiraciones profundas. Cuando yo estoy tranquilizando mi mente de esta manera, yo logro que ese neocórtex, mi prefrontal, que es donde están estas funciones ejecutivas, que es donde ya hace esos comportamientos, que ahí es donde uno reacciona. Ok, me enojo, secuestra mi cerebro, pero reacciono y peleo contra el mundo. No sé si alguien se puede identificar con lo que le acabo de describir. Les cuento que en 6 segundos se apodera de nuestro cerebro. Podríamos regresar y reapoderarnos de nuestro cerebro y conectarnos otra vez con todas las funciones ejecutivas si respiramos y nos tranquilizamos y dejamos que baje esa emoción. Por eso es que nos aconsejan que no hagamos nada cuando estamos altamente enojados. ¿Por qué? Porque de pronto nos podríamos arrepentir de cómo reaccionamos. No necesariamente siempre, ¿verdad? Pero muchas veces seguramente nos arrepentimos. Y si logramos detenernos un momento y respirar y enseñarles esto a los alumnos, entonces regresemos acá. Conocer, aceptar, entenderme. Ok, quiero que los alumnos en grupo se sienten a respirar. ¿Quién lo tiene que hacer antes? Chicos, si quieren ahí, no sé si están contestando en el chat, pero díganme, ¿quién lo tiene que hacer antes? ¿Tú quién dirías que lo tendría que hacer antes? Obviamente el mismo docente. Yo quería agregar algo breve porque nos va quedando poco tiempo, Vanessa, pero por ejemplo, ahora que estamos trabajando mucho con la virtualidad, se hace aún más necesario detenerse un momento y probablemente entre periodos de clase debe el docente, antes de arrancar la actividad, hacer unas 10 respiraciones, algún tipo de ejercicio de relajamiento para que los alumnos, que ya de por sí es un estrés estar pegado a la pantalla de la computadora 3, 4 horas en la mañana diariamente, definitivamente la emocionalidad y la reacción del cerebro es sumamente importante y es algo que sí invitamos a nuestros compañeros docentes a que lo consideren, que deben estar bien consigo mismo y aun que sea de forma virtual, las neuronas espejo, como nosotros nos sintamos, eso va a afectar directamente a nuestros estudiantes, ¿verdad? De acuerdísimo. Entonces, ¿con quién empezamos? Con nosotros mismos. ¿Cómo van a aprender nuestros alumnos? Si yo me siento con ellos, a modelarle. Si ellos ven que yo estoy reactivo todo el tiempo, de esa misma manera están ellos aprendiendo a reaccionar. Estamos muy conscientes de la diferencia entre reaccionar impulsivamente o responder asertivamente. Entonces,
qué nos referimos con emocionalidad? La habilidad para gestionar las relaciones interpersonales. Si yo me conozco, yo voy a poder conocerte mejor. Algo más que me he topado en el sector educativo, y eso sí les voy a decir que es a nivel latinoamericano de nuevo, y tal vez mundial, es algo humano. Es que estamos, y lo veo más en el sector educativo, porque también trabajo en el sector empresarial. ¿Qué sucede? Están acostumbrados a poner a todos antes. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a concentrarme en mí misma, seguramente voy a ser tomada como una persona egoísta. Seguramente, ¿cómo es posible que yo voy a detenerme 3 minutos a no hacer nada? ¿Cómo es posible? Ya me imagino que, o sea, que todos están pensando en qué dirían las demás personas y se dan cuenta que me estoy deteniendo un momento a no hacer nada. Pues de eso se trata la inteligencia emocional. Hacerme cargo de mí misma para poderme hacer cargo de los demás. ¿Dónde lo aprendemos? En la casa es donde nos modelan todas estas reacciones, pero en la escuela es donde nosotros lo potenciamos. Si nosotros lo potencializamos al final de cuentas, ¿por qué? Porque sabemos, entendemos que todo lo que hagamos hoy en día va a afectar de una manera ya sea positiva o negativa a las demás personas. Entonces nosotros podemos potenciar, ya sea enseñándoles cómo detenerse a respirar o cómo reaccionar impulsivamente. Y en la sociedad ya es el difusor, es donde las personas, donde todos los alumnos van a ir a propagar y demostrar las personas que realmente han aprendido a hacer. Entonces, todo esto lo vemos a través del aprendizaje socioemocional. Nosotros trabajamos en muchos proyectos con líderes educativos. ¿Y qué es lo que nos aconsejan hacer? Reconocer y gestionar las emociones, entenderme para entender a los demás, desarrollar conciencia por el bienestar de los demás. Ojo, si yo no lo puedo detectar en mí, les prometo que será dificilísimo detectar en las demás personas. Esto me ayudará a tomar decisiones mucho más responsables, por ende, a afrontar las situaciones retantes de una manera más eficaz y que a mí me haga sentir cómoda. Entonces, ¿por qué necesitamos tener un aprendizaje socioemocional? Empezando por los líderes, los docentes, para luego ya cascadearlo a los alumnos. Porque tengo mi emocionalidad presente y tengo que entender que el ambiente social es modelador. El ambiente social siempre me va a seguir modelando la persona que soy. Todo lo que sucede el día de hoy me va a seguir moldeando a la persona que soy el día de hoy. Ya vamos ahorita cerrando el último segmento y básicamente quiero hacer un pequeño resumen de lo que son los roles del docente y del estudiante en el proceso educativo. Como podemos ver en el siguiente slide, básicamente el docente tiene el reto de presentar una situación problemática y quieren que les diga algo. Con la educación virtual se hace todavía más interesante el tema de que el alumno vaya a investigar esa problemática o esa situación que plantea el docente. Se retira y por eso es que hablamos, por ejemplo, hace una presentación y les deja una tarea asincrónica para que el estudiante se esfuerce y dilucide lo complejo que puede ser la situación e investiga. Eso lo hace el estudiante mientras el docente se retira y lo deja descubrir por sí mismo muchas cosas. Digamos, independientemente de la plataforma que sus colegios estén utilizando, digamos, hay una que se usa muchísimo ya en Estados Unidos y alrededor del mundo, que se llama Khan Academy, donde tiene, por ejemplo, muchísimas explicaciones y ejercicios de matemáticas, por ejemplo. Entonces, eso le da chance al estudiante de ir a investigar, de ir a practicar, y en este caso el docente participa en el proceso, pero como coinvestigador. Pero al final quien resuelve el problema desde adentro es el estudiante. Y ustedes se van a sorprender que, digamos, si dejamos que el estudiante saque la solución, si nos mantenemos haciéndole preguntas, no dándole respuestas, el estudiante va a poder ir investigando y resolviendo por sí solo. Obviamente el docente evalúa y el alumno hace mejoras.
Esta actuación del alumno lo puede hacer solo. En algunos momentos es bueno que el alumno haga solita su actividad, pero en otros momentos lo pueden hacer y resolver cooperativamente en grupos. Yo recomiendo que los grupos sean entre 3 y 5 personas máximo. Más de 5 personas no recomiendo, porque entonces ya algunos del grupo no hacen el trabajo que tienen que hacer. Entonces, definitivamente, esto es algo muy relevante. En el siguiente slide vamos a resumir brevemente lo que es el rol del docente productivo y emprendedor. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos momentos? El docente ha tenido que innovar y sobre todo tomar en cuenta las preferencias o estilos diferentes de aprendizaje de los estudiantes. O sea, nosotros sabemos muy bien que no todos nuestros estudiantes aprenden de la misma manera, pero ahora con la virtualidad pues tenemos que ir siendo creativos e innovadores y elegir una idea que incluya lo esencial del tema. Les voy a decir algo bien importante que nosotros hicimos en el colegio. Cuando empezamos con educación virtual, le pasamos una encuesta a los padres de familia de cómo veían las clases de los docentes. Al final del primer mes teníamos aproximadamente un 60% de los padres satisfechos con el nivel de educación virtual que estaban recibiendo. Pero cada mes estuvimos pasando en encuestas siguientes y les puedo decir que en la última encuesta el nivel de satisfacción subió al 95%. ¿Por qué? Porque el docente planeó una metodología original, fue más creativo, elaboró un buen plan con retroalimentación de ideas. Si tenemos algún alumno o alumna que tiene dudas, hay espacios en las tardes para resolver dudas. E incluso para quienes tienen algún tipo de problema socioemocional, las psicopedagogas o las psicólogas u orientadoras están disponibles en determinados horarios para apoyar a los estudiantes que así lo deseen. Y sobre todo es bien importante promover la voluntad del estudiante. Yo quisiera ir terminando con un siguiente slide que viene a resumir lo que viene a ser un maestro emprendedor. ¿Por qué me gusta hoy el título de maestro emprendedor y que también lo podríamos llamar tutor virtual? Porque aquí vamos a tener que aplicar las competencias de la empatía. Estamos aprendiendo constantemente. No lo digamos ahora en esta época de pandemia, donde cada semana estamos adquiriendo nuevas competencias tecnológicas. Enseñar con el ejemplo, definitivamente el maestro es el que tiene que dirigir a sus estudiantes y estar bien y seguro ante ellos, emanar pasión y determinación. Aunque no los tengamos presencialmente, por eso es bien importante el virtual, que aunque sea a través de una cámara de video, nos puedan ver y que nosotros les podamos expresar cómo nos sentimos. Hay que ser persistente, ingenioso, creativo, visionario y, para terminar, innovando a través de las habilidades tecnológicas. Y yo quisiera cerrar con el último slide, donde aparecen nuestros datos, nuestros contactos, diciéndoles que es sumamente importante la educación con amor, sea de forma presencial, sea de forma híbrida o semipresencial, o sea de forma virtual. Nosotros como educadores, definitivamente no tenemos que perder de vista que el centro de todo esto es nuestro alumno y debemos de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el alumno esté bien. Esta forma virtual a la que hemos tenido que acogernos para poder manejar un contenido académico que siempre fue presencial y que ahora es virtual, pues nos enseñan muchas estrategias.
Esta tarde, pues, Guillermo comenzó, después de hablarnos de Paulo Freire, hablando de las 8 tendencias. Las 8 tendencias que realmente en este momento que son emergentes para manejarnos en la educación. Si bien es cierto que estas estrategias, en estas 8 formas que nos está usted explicando, nos está dando a conocer también que tenemos que incluir nosotros nuestras planificaciones, que tenemos que ajustarlas, y de estas tendencias estamos viendo que hay destrezas virtuales que ya hemos logrado con muchos estudiantes. Inclusive, él nos comenta que la pedagogía innovadora, que las aulas colaborativas, que los pensamientos computacionales, que los lazos entre los padres, maestros, docentes y estudiantes, para nosotros ha sido un buen momento o un momento bastante fácil hasta cierto límite, pero a veces difícil con aquellos maestros rurales, por ejemplo. Entonces, las tecnologías han sido emergentes porque este aprendizaje ha guiado realmente a que el alumno trabaje de una forma mancomunada. También nos ha dicho Guillermo que los estudiantes son creadores de sus propios aprendizajes, porque el docente maneja su forma virtual de planificación, pero al mismo tiempo se da su espacio para que estos estudiantes comiencen a tener o a generar las ideas y las formas como pueden trabajar. Nos comenta también del sistema sincrónico y asincrónico, que ese es el que estamos trabajando en este momento y que lo hemos venido trabajando paulatinamente. Realmente al docente nos ha hecho remover un poquito, pero realmente con sus palabras y con sus formas de explicación nos ha dado. Creo que todos los docentes lo hemos visto desde el punto holístico, ¿no, verdad? También el aprendizaje ubívoco que usted comentó, doctor Guillermo, esto nos hace ver que estamos uniendo la educación a distancia con la educación virtual, de tal manera que ahora pues el docente no podía subir a las plataformas, pues ahora ya está con sus plataformas muy claras y tiene diversidad, porque ya nos ha dado las metodologías y las estrategias realmente. Nos habló también de Learning Management, que esto de aquí para nosotros, en algunos momentos, a veces para el docente es un poco difícil, pero ya la mayoría de los docentes estamos como muy embebidos o empoderados de esta nueva forma de trabajar. De tal manera que entonces estos videojuegos, que es la mamificación, nos ayuda muchísimo a que podamos nosotros tener variedad de que los estudiantes puedan tomar cada uno de estos trabajos, que al mismo tiempo es un juego. Dice Guillermo que se debe medir el aprendizaje a través de la forma virtual. Entonces, para poder nosotros combinar, se dice que nunca es igual a lo presencial con la parte virtual. Es verdad, porque hace falta el contacto físico, ¿no? Luego viene Vanessa, nuestra magíster Vanessa, nos habla bastante de lo que es la parte de los cambios de paradigma que hemos tenido en este momento, que estamos viviendo realmente un cambio de paradigma. Este cambio de paradigma realmente nos ha dado como un remesón al docente, de tal manera que hay que medir mucho los tiempos para llegar a un momento adecuado, el grupo, de tal manera que no ver como que es algo, claro, como es algo nuevo, nos hace muchas veces fallar en algunas cosas. Pero siempre deberíamos estar combinando lo que es de educación a distancia con la parte virtual. Sí es verdad que no hay que perder la sincronicidad, dice ella. No hay que perderla, hay que mantenerla y hay que continuar porque eso nos ha dado a nosotros bastante efecto. Dice que al comienzo, del 20 al 30% de los docentes no estaban acoplados en su vida virtual, ¿no, verdad? Que eso realmente fue creciendo poco a poco y pues ahora ya sabemos porque Guillermo nos ha dicho que ya ahora estamos en el 95%, quiere decir que hemos crecido bastante.
También nos dice Vanessa que debe de ser mucho centrado siempre en los estudiantes todo tipo de actividades que se haga, de tal manera que para formar la inteligencia emocional hay diferentes características de grupo y que uno los va conociendo poco a poco a través de este tipo de encuentros, este tipo de trabajo que realmente es un trabajo, el trabajo cooperativo. Este trabajo cooperativo realmente se basa mucho en la resolución de los problemas de los estudiantes, que generalmente deben de haber 4 personas importantes, que esas 4 personas deben de rotar, deben de continuar, uno debe tener cada uno su rol, de tal manera que todos deben de hacer y sincronizarse, de tal manera que tengan un resultado mucho más efectivo. Dicen que los roles cuando se asignan en este tipo de trabajo, también muchos, como ya son muchos líderes, quieren siempre ser primeros, estar primero, y realmente eso realmente no nos conviene como docentes, que tenemos que estar sumamente atentos y listos para poderlos cambiar. Si bien es cierto que esto se maneja a través de una ruta, también hace que el estudiante sea un poco más... preste más atención y concentración, porque es un trabajo que tiene que dar un resultado. Y este resultado tiene que ser hablado entre el grupo que trabaja, ¿no verdad? También nos dice que el cerebro se hace más inteligente trabajando porque tenemos una resistencia al cambio. Si bien es cierto que el cerebro es verdad que se resiste, pero de todas maneras tanto los docentes como los estudiantes llegamos a tener un buen aprendizaje. Algunos podemos estar muy bien, pero algunos pues no se pueden llevar bien con esa parte que ha sido un poco difícil y un poco dura, ¿no? Dice que los neurotransmisores nos ayudan a enfocarnos a las personas las que está enseñando. Es verdad que nosotros necesitamos tener no solamente trabajar con los niños porque sí, sino primero saber lo académico, ¿no verdad? Ser docente, pero primero conocernos nosotros mismos, comprendernos. Si yo ya tengo mi conocimiento como persona, yo fácilmente voy a poder conocer a los demás. De tal manera que siempre no debemos de dejar de preguntar al estudiante, ¿cómo vienes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Que ese es el punto clave o la pauta importante para poder llegar a tener como un engranaje de tal manera que nosotros tengamos que tener un poco más de flexibilidad. Dice Vanessa, no ser menos estricto, que eso es importante también, porque tenemos la compenetración con cada uno de los estudiantes. Esto nos quiere decir que entonces tenemos que tener algunos pasos para poder llegar, ¿no verdad? Esto es un reto, es verdad que es un reto, y que parece mentira, pero procede, dice ella, de algunas inquietudes que también se van involucrando y que tenemos que organizar a los estudiantes para que una idea surja para que se pueda responder correctamente. También nos habló ella sobre las competencias de los docentes, las competencias de los docentes virtuales, ¿no verdad? La pedagogía, la parte socioemocional y la parte técnica, que son 3 cosas que no pueden faltar para poder tener un buen conocimiento de aceptarse y entender y luego comprender para caminar con los demás. Dice Vanessa que el cerebro funciona de tal manera cerca del cerebelo, a modo de supervivencia. Bien. Así es. Está nuestro modo de sobrevivencia. Y que toda la parte frontal es la que nos impacta, pero para nosotros es un reto. Es verdad que solamente 6 segundos nada más nos podemos tener para desconectarnos inmediatamente de lo que son las funciones ejecutivas. Eso tenemos que los docentes tenerlo muy claro porque en el momento que nos desconectamos, respirar y expirar las veces que sean posibles, de tal manera que realmente vamos a concretar o a llegar a tener un gran conglomerado de respuestas mucho más emocionales, tranquilas, frágiles y sin dañar a los estudiantes. También nos dice Vanessa
que es mejor tener una buena experiencia de manera general para luego tener decisiones responsables. A veces los docentes nos equivocamos en muchas cosas y después no tenemos cómo regresar. Dice que el ambiente social es un modelador, que es muy importante, que este ambiente social es el que modela realmente para poder decir qué es lo que realmente viene a ser un rol del docente. Guillermo nos explica que ya como los últimos pasos, que los roles del docente son tan importantes y tan complementarios como, por ejemplo, nos dice que el docente debe de tener que presente una buena situación problemática, que muchas veces se retira para que el estudiante pueda pensar mejor, que participa en el proceso como un co-investigador, pero que además evalúa, que es lo más importante de todo, pero que también el estudiante se esfuerza por deducir, se esfuerza por investigar, también para ellos es un reto y resuelve también el problema y hace mejoras. Esto realmente para nosotros es tan importante como aquel cuadro último que Guillermo nos ha proporcionado y que creo yo que eso es lo que debemos hacer. El docente emprendedor, productivo emprendedor. Ese docente que es empático, que aprende constantemente, que enseña con el ejemplo, que emana pasión, que es persistente, ingenioso, creativo, visionario e innova habilidades tecnológicas. Eso realmente para nosotros es tan importante como el 95% de los docentes que han mejorado en todo este tiempo de trabajo a nivel virtual, que realmente para nosotros ha sido una gran oportunidad porque el docente ha tenido el apoyo psicopedagógico y también de los psicólogos y de todo aquel grupo que es el grupo multidisciplinario que nos pueden ayudar en todo este tipo de desequilibrios que han tenido cada uno de los estudiantes. Realmente, Vanessa y Guillermo, muchísimas gracias. Ha sido realmente una exposición muy clara, muy directa para todas las situaciones que en este tiempo estamos nosotros pasando con los estudiantes de todos los niveles, Entonces, Cabal. Yo contestaba hasta con adultos, que trabajo con adultos. Todos los niveles. Ya nos pasa mucho nos Quería agregar a eso, Carmita, que tú estás hablando, que también entendamos que somos humanos, seamos compasivos con nosotros mismos, no lo sabemos todo, he visto lo que me han estado poniendo, sí he leído todos sus mensajes definitivamente, creo que cubrimos varios de lo que nos han dicho, pero al final de cuentas sí, los alumnos y los padres esperan más de nosotros, pero entendamos que seamos compasivos. Sí, yo quería, antes de finalizar, estamos ya sobre el tiempo, no quería que se queden un par de preguntas que hay que me parecen también muy interesantes. ¿Los niños y jóvenes tienen la madurez apropiada para responder efectivamente al proceso de enseñanza-aprendizaje? Nos pregunta Pablo Solano para Vanessa. Que es una pregunta bastante general. Yo me iría a entender quiénes son los que tengo enfrente. Dependiendo de las edades, vamos a estar más preparados definitivamente en el sentido de que vamos a aceptar tal vez la tecnología de una manera mucho más fácil. Pero al final de cuentas entendamos, yo ya llevo unos cuantos años de estar trabajando virtual, sincrónico, asincrónico, a distancia. Y ni siquiera yo les puedo decir que estaba totalmente preparada con todos los materiales, con todas las herramientas que hay atrás. Entonces, dependiendo de la edad de desarrollo, si estamos en un preescolar o en una primaria baja, vamos a necesitar más apoyo de los padres. Entonces, seguro eso nos va a hacer que cambiemos un poco nuestra clase. Si son ya más primaria alta, adolescentes, ya tenemos que hacer otras cosas para poderlos retar. Necesitan más juego, van a querer interactuar. ¿Qué hacen nuestros adolescentes o los que tienen alumnos adolescentes? Si se dan cuenta, hay mucho videojuego. Hay un juego que se llama Roblox. Este enseña habilidades lógico-matemáticas. No le tengamos miedo a la tecnología en el sentido de que descubramos un poco más cuáles son los intereses de acuerdo a las edades que me tocan.
Gracias, María. Gracias también, Vanessa. A ver si nos ayuda Guillermo con esta otra pregunta que nos hacen por acá. ¿Qué estrategias metodológicas nos pueden ayudar para fomentar el aprendizaje significativo a largo plazo en esta modalidad educativa? Sí, miren, yo siempre he sido un creyente de dos cosas importantes: el desarrollo del pensamiento crítico y el aprender haciendo. Definitivamente, aunque estemos de forma virtual, debemos dejar que los chicos puedan resolver un problema. Yo soy de la opinión de que hay que lanzarles el reto, que investiguen, que trabajen, que utilicen las plataformas. Por cierto, entre paréntesis, les quería decir, y no es un comercial, entiendo que Editorial Don Bosco también tiene una plataforma con contenidos académicos. Entonces, es bien importante poder acceder, digamos, a este tipo de recursos, pero que al mismo tiempo el estudiante se sienta no solamente retado, sino que se sienta feliz de poder resolver después un problema. Pienso que nos vamos a sorprender gratamente con la calidad y con el potencial que tienen los estudiantes. Lo que sí tenemos que ir viendo es hacerles actividades divertidas. Alguien por ahí ponía en el chat también, ¿es importante la música? Sí. Nosotros, por ejemplo, en el colegio tenemos clases de rap, clases de danza, y de forma virtual, y que de baile, y que de educación física, y hacer ejercicios, y todo eso definitivamente es muy importante. Y lo que decía Vanessa hace un rato, o sea, dependiendo de la edad del alumno, así tenemos que adecuar las actividades de aprendizaje. Yo no sé cuál es la experiencia en Ecuador, pero aquí en Guatemala, por ejemplo, en los preescolares se han perdido aproximadamente hasta un 50% de alumnos. Sin embargo, en el colegio de nosotros solo hemos perdido 5%, no 50%, solo 5%. ¿Por qué? Porque las maestras se han esforzado de tener lo mejor posible de ese tipo de actividades virtuales. Entonces, por eso es que el maestro emprendedor, como decía yo al cierre de mi presentación, es más crítico e importante hoy en día. Ok, muchas gracias. Gracias, Guillermo, por sus apreciaciones. Por aquí hay otra preguntita, a ver si nos ayuda Vanessa. Me parece también súper interesante esta pregunta que nos hacen. A ver si es la que acabo de leer. ¿Qué nos podrían sugerir para motivar o animar a los padres de familia en cuanto a la educación de sus hijos en esta nueva forma de educar? Creo que lo que hemos hablado el día de hoy y todos han estado de acuerdo y por ahí mencioné la neuroplasticidad, para que sepan, ya sea los 63 que él nos comentó, yo tengo 38, me imagino que estamos entre ese rango todos los que estamos aquí. La neuroplasticidad no deja de estar presente, no dejamos de producir nuevas neuronas hasta el día que nos muramos. No son tan vastas como cuando somos adolescentes o menores, definitivamente, pero siempre podemos aprender. Entonces, los padres de familia, si tenemos contacto con ellos y les damos la información tal cual, no les voy a decir que un 100%, hay padres de familia que definitivamente tal vez se van a ir por otro lado, se van a ir por la tangente, como decimos aquí en Guatemala, pero hay muchos que sí van a poner atención porque están interesados en entender un poco más de cómo están aprendiendo los alumnos. Reunámonos con ellos, hagamos un grupo. En el colegio que él menciona, precisamente una de las cosas que nos dio mucho éxito fue que empezamos a involucrar a los padres de familia en el sentido de que los invitamos a que vengan a hacer una actividad de design thinking. Si queremos que sus hijos aprendan, necesitamos a ellos, que ellos también aprendan haciendo, que entiendan la metodología. Entonces, yo la contestaría en pocas palabras con: sigamos aprendiendo haciendo, y eso mismo llevémoselo a los padres, ellos también van a seguir aprendiendo. Bueno, yo únicamente agradecerles la invitación y motivarlos, ¿verdad? No hay nada más fascinante que ser docente, y no hay nada más retante que ser docente en estos tiempos, y no hay nada más gratificante
de ver a nuestros alumnos felices con lo que podamos compartir con ellos, aún así sea virtualmente. Muchas gracias. Gracias a todos por su atención y su participación, estuvo espectacular, y por todos sus mensajes. Gracias a Editorial Don Bosco por esta invitación y nos vemos pronto. Que estén bien. Editorial Don Bosco, 100 años al servicio de la educación.